va a depender. Bien, y usted si no quiere pasar esta Navidad sola, foco aquí. porque a lo mejor hay gente que se siente bien, pero hay gente que no se siente bien. Yo no debería hablar de eso. Tema, no. Porque yo siempre he dicho, porque siempre usted me corrige, por más bien que uno se sienta solo, entiendo que la naturaleza del ser humano es como está junto. Me encanta eso. Está claro, acompañado. Claro, no es que tampoco con un sofoque, claro, pero es parte de ni como una dependencia. No, pero uno puede estar acompañado de sus amigos. Uno puede estar en una etapa. A mí no me maree esto. No es mareándote, es la realidad. Yo, o sea, claro, llega un momento de tu vida que si ya tú has vivido varias Navidades solo con tus amigas, que tú vas a decir ya es el momento de una pareja. Pero eso depende de la etapa. No eso te pone para venir a hablar de compañía de amigos, así. Pero vamos a enfocarnos en la pareja, que es, o sea, los problemas del corazón son no estoy hablando del músculo, sino del sentimiento. Son de los más grandes del mundo, o sea, la gente se enfoca, el amor es lo que mueve todo, o sea, todo, absolutamente todo tipo de comercio. Mira, y podemos tratar ese tema, porque hay muy importante aclarar que el corazón está en el cerebro. Simplemente el órgano corazón solamente bombea sangre. Entonces, hablar de amor y desamor en esta temporada lo podemos tratar profundamente, porque es una temporada donde mucha gente entra en una depresión. Y hay muchas alternativas para no caer ahí. Pero primero vámonos por la parte positiva, de que es posible que eso no pase. Y el siguiente programa tratamos a los que ya decidieron que la quieren pasar solo, pero no por una alternativa, como dice Aida, de que yo lo elegí, sino de que lo ven como su sentencia. ¿Ok? Déjame poner atención y voy a poner en práctica eso que tú dices, a ver si de verdad da resultado. No por nada, sino nada más para ver. Voy a hacer ese test. Excelente. Ella va a hacer como ratón de laboratorio nada más para ver. Tú sabes que a mí me encanta eso. Bueno, es interesante. O sea, no es que si usted me dice tírate del puente a ver si de verdad te va a morir, yo lo voy a hacer porque... O sea, no hay que ser... Qué lindo ese anuncio, por cierto, de Linda. Me gusta mucho los paréntesis. Esto me resulta... Dios mueve la ficha como él entiende. Yo voy a leer mi reflexión de la madrugada que le escribí a las 6 de la mañana en Instagram y después de ahí te arranca. Dale, para allá. Yo digo, ¿de qué sirve soñar, desear, anhelar, encontrar personas que valgan la pena si no estamos dispuestos a sacrificar lo necesario para lograr establecer vínculos afectivos duraderos? Es en serio que seguimos prefiriendo aferrarnos a pensamientos y actitudes individualistas cuando encontramos algo valioso. ¿A qué es que le tenemos tanto miedo en estos tiempos? Yo estoy consciente que atreverse a darse al menos una oportunidad de intentarlo puede ser un riesgo, entre comillas, hasta desconcertante en ciertos momentos, pero ¿y si todo sale bien? ¿Y si funciona? ¿Y a quién tú le tiraste esa puya? Pero muy fuerte. Eso fue una puya. No. Jueves de puya. Y mira que lo que tú acabas de plantear es una situación. Nosotros tenemos una fuerte tendencia a sentirnos atraídos hacia lo imposible. Yo trabajé con un cliente en una ocasión que todas sus relaciones eran relaciones tortuosas porque siempre le gustaba esa chica que él no podía tener. Cónchale, ¿por qué diablos le gusta sufrir tanto? Si esa persona definitivamente no quiere tratar, que se vaya a la pi. Sí, pero hay gente que no lo dice. Pero tenemos todas las señales de que ahí viene un maco que nos va a dar la madre y seguimos invirtiendo tiempo y emociones en alguien que simplemente no nos lo ha pedido. Entonces nosotros tenemos que tener una valoración de nosotros mismos más alta que la valoración que tenemos por nadie en esta tierra. Por nadie. Tú tienes que amarte a ti mismo primero y después amar al otro de esa forma que tú te amas. Eso se oye muy bonito, pero es muy difícil ponerlo en práctica. Entonces se aprende, y eso se puede aprender. De hecho, mi último aporte con este tema va a ser ese. Si definitivamente piensas que no vas a pasar Navidad con nadie, entonces ámate a ti mismo, porque contigo debe ser suficiente. Si bien es cierto que nacimos para estar con otros, no con cualquier porquería, ni con cualquier cosa que nos llene ese espacio, para decirnos, ay, mira, estoy casada, y mira, gran vaina. Es decir,
estoy casada ¿para qué? ¿Te puede quitar la chaqueta? Para que el mundo tenga el conocimiento de este título. Sí, sobre todo tengo eso. pareja, no estoy sola en Navidad. ¡Wow! No estoy sola en Navidad y llevándome quién me trajo. No, señores. Tú tienes que amarte a ti primero que a cualquiera. Que deciden no terminar porque es Navidad. Ay, vamos para enero. De verdad. Y entonces se asaran el 24 y el 31. Pero sí, porque uno anda se lo dañan a otro uno también. anda atravesado. Cuando uno quiere estar con la gente, no anda cruzado. No, y cuando alguien no quiere estar contigo. Y tú te estás haciendo el chivo loco porque no quiere pasar Navidad solo. Tú mencionaste algo importante. Hay gente que te dice no me interesa, pero hay gente que no te lo dice, no, y te mantiene como en ascuas. Pero no vale la pena invertir. Así como que es rápido, mencionaste algo importante, tampoco te está diciendo que te quedes. No vale invertir tiempo en una persona que te hace eso. Porque cuando alguien no está seguro, que siga su camino. Si tú estás seguro que esa persona te interesa, y esa persona te tiene como en stand-by, o está negociando con otra persona que le interesa más que tú, o simplemente es una persona con muchísimos problemas mentales que tú no vas a resolver. Señores, dejemos el terrible complejo de querer curar y arreglar a otro. Déjenselo a los psicólogos y a los coaches. Hay gente que dice no porque es sana. ¿Con quién tú hablaste? Tú sabías que yo tengo poder. Hay gente que dice no porque cuando nos casemos yo voy a cambiar eso en él. Ay, por Dios. O en ella. Pregúntamelo a mí después de 6 años. Eso no se arregla. Suelta esa vaina. Y no puede ser que, digo, se puede dar algún caso que sea como que todo esté tan bien, que la otra persona tenga miedo a, o sea, que sea tanto que no sepa cómo manejarlo y tenga miedo. Sí. O sea, se puede. ¿Tú le estás haciendo una consulta? No, eso pasa también, pero tú no eres responsable de quitarle el miedo a nadie. Esa persona tiene que taparse los ojos y tirarse. O perderse del fabuloso pastel que tiene enfrente y que no se quiere comer por miedo. Exactamente. Pero tú no puedes evitarle el dolor a otro. Porque tú estás pagando. Porque tú estás pagando el precio de la incertidumbre, de la desconfianza, de lo que sea que el otro eligió meter en su cabeza, porque cada quien se maneja por su propio patrón. De los cánones exactos establecidos por la sociedad. Mira, es una pena que de repente, porque a ti te dijeron esto es lo que tiene que suceder con este tipo de personas, uno se pierda de vivir realmente una vida de felicidad. Sí, y una felicidad sana, porque recuerden, si yo siempre digo algo, una cosa es ser feliz, otra cosa es tener placer. A veces tú tienes una relación donde tú tienes 2 horas de placer el sábado por la noche y te pasas la semana entera con una persona que no te da seguimiento, que no le importa lo que te pasa, todo eso simplemente por darte el placer de 2 horas haciendo lo que sea. Entonces, ¿qué precio tú estás pagando por eso que tú llamas felicidad, que no es felicidad? Y que al final lo que se convierte en apego. Nosotros nos apegamos a las personas que nos hacen felices de manera temporal, pero en serio, de verdad, ahí no está manteniendo. Perdón. A lo mejor te está mandando tu mensaje. Te estoy dando en la madre. Dios tiene su forma. Y la abuela, en todo. Y la prima. En los amigos. Allí nos sentamos ahorita. En toda la familia. Tengo una reunión muy importante dentro de 1 hora. Mira, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no estar solo? Ok, mire, hablamos la semana pasada de 3 preguntas que son muy importantes cuando tú tienes un propósito o una meta. ¿Cómo? ¿Para qué? Perdón, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Entonces, el qué es específicamente qué tú quieres en tu vida. Cualquier mujer que esté buena no puede ser suficiente. Tiene que ser inteligente, tiene que ser trabajadora, tiene que ser honesta, tiene que ser simpática, lo que sea. No te conformes con lo que entra en tu vida, porque cuando esté ahí, es lo que pasa después, nos comenzamos a quejar y a victimizar por elecciones que nadie nos obligó a hacer. Aplica también a las chicas que nada más, y me incluyo ahí en algún momento de mi vida, nos fijamos en que el tipo se ve de lo más bien y en más nada. Ay, por Dios, es terrible. Hay agua ahí, mi amor. Porque no hay con qué sustentar una conversación. ¿Cómo que lo vamos a hacer, doctor? Entonces, el para qué es, para qué tú quieres una relación. No puede ser para no pasar Navidad sola. No puede ser porque ya tú tienes la edad y tú quieres tener un muchacho. Señores, los hombres no son sentimentales. Los hombres tienen sentimientos también. Y tú no puedes usar a nadie y pretender salirte con la tuya. Es la ley del karma. Todo lo que tú haces retorna a ti.
Entonces, el para qué es muy importante. Una relación debe ser para complementarse, para tener una vida juntos, donde se practique un amor comprometido. Recuérdense que la semana pasada hablamos de 3 tipos de amor. Aquel amor de baby love, que es para complacerme a mí. Aquel amor que es por intercambio, que es prácticamente un contrato, donde tú me das y yo te doy. Un dar un deiro. Si tú no me das, entonces yo no te doy, yo te retiro, que es la razón por la que... pero me quedé callada, tú sabes. que es la razón por la que pasan la mayoría de los divorcios. Y el amor auténtico, el amor comprometido, el amor incondicional, que es la única forma en que una relación puede llegar a una relación a largo plazo. Y la pregunta de hoy, que era el cómo. Es decir, ahora, yo sé lo que quiero, yo sé para qué lo quiero, entonces, ¿cómo lo voy a conseguir? Y aquí te digo, primero, ¿a dónde estás yendo para que esa persona que ya definiste se te presente? Porque si estás esperando que llegue a tu casa y te toque la puerta, te vas a morir sola. Ha sucedido, pero muy pocas. Son milagros y eso veces. son excepciones. Entonces, si hay una... no, una persona que bueno, el delivery le hace apartamento tanto problema a algunos. y tocó el timbre de esa persona. Y empezó una relación y se casaron y todo. Wow, increíble. Porque como le decía, si estás esperando que llegue, puede que pase, puede que no. Si hay una temporada en el año para conocer a alguien, es Navidad. Porque ahora hay muchísimos eventos gratuitos, muchísima gente en muchísimos lugares. Tírate para los malls, pasillea, bébete un café, ve a conferencias gratuitas, ve a cursos, ve a fiestas de Navidad. O no necesariamente gratuito, pague su dinero. También invierta en su relación. Claro, invierta. Vaya a esas veladas infantiles de los sobrinos, señores. Hay muchísimos padres divorciados que están ahí buscando una relación. Vamos a hacer algo, vamos a una pausa. Seguimos con este tema después de ello. Bien, estamos hablando con Kirti, pero realmente está hablando de reading porque él se ha cogido esto para él. Son preguntas que me están escribiendo. Que te escriben. Estamos hablando del cómo, que fue la parte que se nos quedó, y tú mencionabas escenarios donde la gente puede moverse fuera de los habituales, porque a veces es verdad, y moverse también. ¿Qué lugar era como, ay, pero es que yo no consigo nada, que es lo mismo, pero al final no tiene los mismos grupos, hace lo mismo. Claro, esa es tu zona de confort, esa es tu forma de confort. Entonces es interesante eso que tú acabas de decir. ¿A qué lugares tú estás yendo que no has conseguido lo que quieres y sigues ahí? No, y la actitud también que uno toma. Los licores, los bares, es decir, la persona que tú vas a encontrar ahí, la vas a volver a llevar para allá, la vas a depositar de nuevo. Entonces, suerte esos lugares, porque no es el espacio para encontrar una relación duradera. No, y la actitud que uno asume también. La actitud es importantísima. Pero para cerrar el tema de los lugares, la frecuencia. Si tú vas una vez al mes, si tú sales una vez al mes, es decir, tus probabilidades son limitadas. Cuando uno quiere algo, señores, tú quieres unos zapatos y tú vas a una tienda y los benditos zapatos no están en esa tienda, tú saltas 15 más, lo compras por internet, pero tú insistes hasta que consigues lo que quieres. Entonces, una pareja es algo importante. Entonces, bueno, lo mejor es que ser masivo. Pero también tienes que preguntarte si realmente que tú lo quieres, porque ahorita si no estás, si usted quiere, clara, pero si usted le interesa, usted va a ser bastante más insistente. Ahí viene un ejercicio muy interesante. Si tú quieres saber si de verdad tú quieres una relación, hay un ejercicio de 2 columnas, donde tú vas a escribir todas las razones por las cuales tú ahora mismo te sientes que no has podido conseguir una relación. Y ahí viene todo lo negativo. Porque por la edad, porque tengo 2 muchachos, porque el último me hirió. Busca todo lo que estás consciente y lo que es una conversación contigo misma, pero es una conversación que tienes que tener. Y luego, la segunda columna, que es la más importante y que es la que va a generar el cambio, porque nosotros no obtenemos lo que queremos, porque tenemos más dolor en nuestro cerebro asociado a eso que queremos lograr que placer. Entonces tenemos que hacer un switch que en PNL llamamos neuroasociación. Entonces tenemos que neurológicamente asociar más placer, es decir, dopamina, que es la hormona de la expectativa de que algo bueno va a ocurrir, a esa posibilidad de una pareja.
Entonces, esa segunda... como mentalizarte en todo lo bueno y lo bien. De todo lo que te estás perdiendo por no tener esa relación. Y como decía Irán, la actitud es importantísima. Hay mujeres en la calle, solteras, locas por una relación, que tienen un comportamiento de mujer casada. Entonces no importa que la ropa te quede súper bien, no importa que tú sepas lo que quieres, estás espantando a esa posible pareja porque tu actitud está siendo muy rígida, muy fría. Entonces consigue una amiga que te mire desde lejos, que te grabe. Mira, estás haciendo esto. Y observa. A mí una amiga me dijo algo, pero déjame no decir. Y dejen los celulares y presten atención. Yo estoy haciendo... Suben la cabeza. Salgo muy poco, pero cuando lo hago, como tú llegas a contacto visual, mira para los lados porque... You never know. Kirsi, ¿dónde te pueden seguir? Bien, déjame compartirles que el próximo sábado 10 de diciembre tengo el lanzamiento, la puesta en circulación de mi libro Las 9 personalidades en el trabajo. Eso va a ser en la librería Cuesta a las 10 de la mañana. Si quieres participar es gratuito, solamente tienes que entrar a nuestra página web o en cualquiera de nuestras redes y anotarte para que separes tu cupo. Muy bien, pues ahí lo tienen. Entonces, para seguirte, Kirsi Lorenzo, KIRSSY, en todas las redes sociales.